Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Eduardo López Rocha, del grupo 4MB2, y este es mi video de la semana 8, que tiene como nombre servomotores y motorreductores. Bueno, la pregunta 1 nos dice, ¿qué es un servomotor? Un servomotor también es conocido como servo o servos, y son dispositivos de accionamiento para el control de precisión de velocidad, par de motor y posición. ¿Esto qué hace? Esto hace que constituya un mejor desempeño y precisión frente a acciones mediante convertidores de frecuencia, ya que estos no nos proporcionan un control de posición y resultan pocos efectivos en bajas velocidades. Podemos decir que es un servomotor aquel que contiene en su interior un encoder, conocido mejormente como decodificador. Este es el que convierte el movimiento mecánico, que es el giro del eje, en pulsos digitales, interpretados por un controlador de movimiento. También se utiliza un driver, que en conjunto forman un circuito para comandar posición de torque y velocidad. Bueno, ahorita les voy a explicar las partes del servomotor y me voy a guiar con este diagrama. Primero tenemos lo que viene siendo el motor. ¿Qué es el motor en este diagrama o en un servomotor? El motor es el encargado en generar movimiento a través de su eje. Después tenemos el sistema de control, que aquí tenemos como tarjeta de control. ¿Qué hace la tarjeta de control o el sistema de control? Este sistema permite controlar el movimiento del motor mediante un envío de pulsos eléctricos. Después del sistema de control o tarjeta de control, tenemos algo que se llama sistema de regulación, que explicado más simplemente lo podemos tener como juego de engranes. El sistema de regulación está formado por engranes, los cuales permite aumentar la velocidad y el par o disminuirlas. Y por último tenemos el potenciómetro, o como muchos también lo conocen, resistencia variable. ¿Qué hace la resistencia variable? Bueno, este se encuentra conectado en el eje central y permite en todo momento saber el ángulo en el que se encuentra el eje del motor. Al unir todas estas piezas tenemos lo que es nuestro servomotor. Bueno, ya he explicado las partes del servomotor, les puedo explicar su funcionamiento. Bueno, en un servomotor, el encargado de enviar la información y alimentar la misma es la tarjeta de control. Estos poseen tres cables, como se pueden ver aquí. Tres cables, los cuales el marrón es para el GND, el rojo es el positivo y el naranja es la señal o el control. Bueno, para poder mover el servo es necesario un motor simple de corriente continua, por lo que para poder determinar su posición es necesario un potenciómetro, y para que estos dos puedan trabajar juntos están unidos mediante una serie de engranes que, como lo mencioné anteriormente, es el sistema de regulación. Al unir todo esto podemos decir que entonces la tarjeta de control mueve al motor. El motor mueve la serie de engranes haciendo que el servo se mueva y así al mismo tiempo moviendo el potenciómetro, permitiéndonos controlar la posición exacta de nuestro servomotor, que siempre va a estar entre los 0 grados y los 180 grados. Bueno, la pregunta 2 nos dice, ¿cuáles son las características eléctricas de un servomotor? Bueno, su característica principal es que se puede controlar su posición angular, es decir, puede ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, que generalmente viene siendo los 180 grados, pero se puede modificar para que tenga un giro libre de 360 grados, esto para realizar tareas específicas o trabajos donde se requiera este giro libre de 360 grados. Pero bueno, pero por su gran precisión de posición angular, estos se suelen utilizar en robóticas, para sistemas automáticos o vehículos por radiocontrol. Como lo mencioné ahorita, los servomotores no giran 360 grados, aunque ahora hay algunos que sí lo permiten, pero son para tareas específicas. Como los motores normales solo giran 180 grados,
hacia la izquierda o hacia la derecha, que viene siendo ida y retorno. Otra característica es que la frecuencia utilizada para enviar la secuencia de pulsos de los servomotores es de 50 Hz. ¿Qué significa esto? Significa que cada ciclo tiene una duración de 20 milisegundos. Estas duraciones de cada pulso se interpretan como comandos de posicionamiento del motor, mientras que los espacios entre cada pulso se desprecian. Esto lo explicaré más a fondo en la pregunta de cómo se controlan estos motores. Bueno, debido a la variedad de marcas de servomotores, existen pequeñas diferencias entre la duración de ciclos y entre otras cosas, también como colores para identificar los cables y otras cosas mínimas. Por, por lo ello hay que checar la tabla de especificaciones que cambian, depende la marca y el mercado. Bueno, como hay muchos tipos de servomotores, hay diferentes características, pero la principal es que se puede controlar con precisión la posición del eje, y esto se debe tener en consideración que un servomotor es un sistema de circuito cerrado con retroalimentación de posición para el control de sus movimientos y conocer su posición. Bueno, otras de sus características es que lo ideal es alimentarlo con 5 voltios, y que los servomotores pequeños pueden consumir hasta 500 miliamperios y los grandes pueden consumir hasta 1 amperio. Bueno, la pregunta 2 nos dice, ¿qué torque tiene un servomotor? Bueno, el torque varía, depende del modelo, y para seleccionar un servomotor teniendo en cuenta el torque, debemos fijarnos en las especificaciones, que normalmente viene como torque seguido de un peso en kilogramos y a veces una distancia en centímetros. Yo tomé como ejemplo este, que dice que el torque va a ser igual a 1.5 kilogramos sobre centímetro. Como no tiene número en la parte de centímetros, esto quiere decir que es un centímetro, o sea, 1.5 kilogramos entre un centímetro. Ese es el torque del ejemplo que tomé. En el servomotor, más bien para mover un objeto, mientras más cerca esté del eje, se necesita menor fuerza, y entre más lejos esté, se necesita una mayor fuerza. Como se puede ver, entre más cerca esté del eje, necesitaremos una menor fuerza para moverlo, y entre más lejos esté, necesitaremos una mayor fuerza para moverlo. Bueno, como el ejemplo que les dije que tomé, que es el torque 1.5 a una distancia de 1 centímetro, si lo aumentamos a 2 centímetros, el servo será capaz de mover como máximo 0.75, y si lo aumentamos a 3 centímetros, el servo podrá mover como máximo 0.5 kilogramos. ¿Esto por qué? Como la condición inicial en las especificaciones nos decía que este servomotor mueve 1.5 kilogramos en 1 centímetro, al aumentarle a 2 centímetros tenemos que dividir 1.5 kilogramos entre los 2 centímetros que le estamos dando de distancia. Esto nos dio 0.75 kilogramos sobre 2 centímetros. Y al igual como dije en el ejemplo, que si lo aumentamos a 3 centímetros, tenemos que dividir 1.5 kilogramos entre 3, que es la distancia a la que estamos sometiendo la carga. Y esto nos da a 0.5 kilogramos. Entonces, si ponemos una carga o un objeto a 1 centímetro, solo podemos mover los 1.5 kilogramos. Si lo ponemos a 2 centímetros, solo podemos mover 0.5 kilogramos. Y si lo ponemos a una distancia de 3 centímetros, podremos mover 0.5 kilogramos. Así es la explicación de el torque. La pregunta que sigue es, ¿qué es un par en un servomotor? Bueno, el par es la fuerza capaz de hacer girar un eje. El par también es conocido como torque, lo que expliqué anteriormente. Y el torque de los servomotores, varía según el voltaje.
aumentando cuando es alimentado a mayor voltaje y disminuyendo cuando es alimentado a un menor voltaje. La pregunta que sigue es, ¿qué métodos de control existen para estos motores? Bueno, como los servos funcionan con lógica de 5 volts, nosotros no podemos utilizar Arduinos de 3.3 volts. Entonces, ¿qué se utiliza? Bueno, en los servomotores se controlan a través de modulación por ancho de pulsos, que en siglas en inglés vienen siendo PWM. Estos pulsos son de entre 10 a 30 milisegundos, pero la mayoría son de 20 milisegundos. ¿Por qué? Porque se utiliza una frecuencia de 50 Hz. Bueno, entre estos 20 milisegundos se envía un voltaje positivo de entre 1 a 2 milisegundos. ¿Esto para qué? Para tener el control de la posición de nuestro servomotor. Con un milisegundo nosotros tenemos la posición de 0 grados, como lo podemos ver en la gráfica. Con 1.5 milisegundos tenemos la posición de 90 grados. Y con 2 milisegundos tenemos nuestra posición de 180 grados. De esta forma, variando entre 1 y 2 milisegundos, podemos controlar la posición exacta de nuestro servomotor y así tener el control. La última pregunta sobre los servomotores es, ¿cuáles son las aplicaciones de los servomotores? Bueno, la aplicación de los servomotores se aplica en muchos sistemas y productos industriales y comerciales, como la robótica, donde se utilizan los servomotores en cada junta de un robot para realizar un ángulo de movimiento preciso. El enfoque automático de la cámara tiene integrado un servomotor en la cámara, esto para que corrija con precisión la posición del lente para enfocar las imágenes desenfocadas. Y con los sistemas de posicionamiento de antenas en los que se utilizan servomotores tanto en posicionamientos de azimut como para el eje de elevación de antenas y telescopios, los cuales son utilizados como ejemplo en el Observatorio Nacional de Radioastronomía. Y atrás tienen un ejemplo de un brazo mecánico donde se utiliza el servomotor para tener movimientos precisos en cada una de sus partes. Bueno, la primera pregunta del segundo tema, que son los motorreductores, es ¿qué es un motorreductor? Bueno, un motorreductor es un dispositivo mecánico que reduce la velocidad multiplicando el torque de salida. Estos equipos están formados por varios engranes. En su interior presentan un eje de entrada, el cual recibe el movimiento normalmente de un motor a una velocidad elevada. El movimiento se transmite a través de los engranes internos, que finalmente es transferido en un eje de salida a la velocidad correcta. Les voy a explicar las partes que al final, bueno, cuando acabe, les voy a poner una imagen para que se pueda ver más claramente. Pero tenemos nuestros ejes internos, más bien engranes internos, perdón, que son los que hacen que cambie la velocidad. El eje de salida con la velocidad que nosotros requerimos para el trabajo. El eje de entrada que está conectado al motor con velocidad elevada. Y esto es lo que compone un motorreductor. Los motorreductores se clasifican según la entrada y la salida de los engranes. La primera clasificación es sin fin corona, que es este que ven. Este transmite el movimiento de engranes perpendiculares entre sí mediante un sistema de dos piezas, las cuales son el tornillo dentado helicoidal, viene siendo y un engrane circular denominado corona, que es el color es este engrane color bronce. Después tenemos de engrane cilíndrico helicoidal, que aquí tenemos un ejemplo. Estos transmiten más potencia que los engranes rectos y también transmiten más velocidad, además de ser más silenciosos y de tener una mayor vida útil. Luego tenemos los cónicos helicoidales de ejes perpendiculares. Aquí tenemos un ejemplo. Estos son altamente eficientes y presentan una elevada vida útil,
Tienen un tamaño reducido, pero poseen un alto par de salida y tienen una gran capacidad de carga axial. Y por último tenemos el helicoidal de ejes paralelos, que aquí tenemos un ejemplo. La situación paralela de los ejes de entrada y de salida con respecto los hace más compactos. Su torque está entre los 65 y los 90.000 newtons metro. Su eficiencia supera el 97%. Su potencia también supera los 200 kilowatts. Pero también se pueden clasificar, depende a sus ejes. Tiene solamente dos clasificaciones, los ejes huecos y los de ejes macizos. También podemos decir los beneficios de los motorreductores. Estos aportan mayor continuidad a la hora de transmitir potencia, así como también velocidad. También incrementan la eficiencia en la transmisión de potencia suministrada por el motor. Otro beneficio es que reducen el costo de mantenimiento al aportar mayor seguridad en la transmisión. Bueno, la última pregunta de la semana 8 es ¿cuáles son las aplicaciones de los motorreductores? Bueno, los motorreductores son apropiados para el uso de toda clase de maquinaria y dispositivos de uso industrial para reducir las velocidades de forma segura y eficiente, aparte de que transmiten fuerza a través ya sea de cadenas o un tren de engranes. Y existen muchos beneficios como los mencioné, pero se pueden utilizar en cualquier sector industrial donde se necesite una reducción de velocidad de una manera segura. Por ejemplo, en la producción industrial como las cintas transportadoras que suben y bajan cargas y mueven una amplia variedad de productos. Otro ejemplo que encontramos en la industria son los automóviles, que se pueden controlar motorreductores durante todo el proceso de producción, que va desde el taller de prensas hasta el montaje final, y entre otros muchos ejemplos que se necesita una reducción de velocidad segura. Por su atención, gracias profesor, y espero su calificación y comentarios. Gracias.